Fénix de las cenizas. La guerra con Voldemort dio un giro oscuro. Uno que devastó la Tierra y condenó a la humanidad. Harry Potter ha perdido a todos los que amaba. Cuando interrumpe un ritual oscuro y es enviado a otro mundo, ve rostros familiares y eventos de su pasado que ocurren frente a él. Luchará contra la oscuridad. O sus fracasos pasados lo consumirán. O.C. Harry, H/múltiple, UA, tropo pesado. Harry James Potter, el niño que vivió, yacía agonizante en un charco de sangre. A solo unos metros de él, yacía el cadáver destrozado de su archienemigo, el señor oscuro Voldemort. Después de años de guerra, se cansó de todo. Todas las personas que le habían querido habían muerto y, sinceramente, estaba deseando verlos en el más allá. La historia de su vida estuvo llena de dificultades y sufrimiento. Nació como hijo de James y Lily Potter el 31 de julio de 1980 en el Hospital St. Mungo. Su nacimiento se produjo en un momento de grandes conflictos y agitación. La guerra de sangre de la década de 1970 había matado a muchas personas en la comunidad mágica británica. Un prometedor señor oscuro y sus seguidores se habían propuesto erradicar a aquellos que consideraban de sangre impura. El nacimiento de Harry cayó bajo los límites de una profecía que lo determinó como candidato para poner fin a la cruzada del señor oscuro de una vez por todas. La vidente que lo entregó, una alcohólica llamada Sybil Trelawney, había estado siendo entrevistada para el puesto de profesora de adivinación en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. La misma escuela a la que habían asistido sus padres durante 7 años. Ella entró en trance y compartió la profecía con Albus Dumbledore, el director de Hogwarts. Se aferró a las palabras e hizo todo lo posible por determinar quién era el hijo de la profecía. Por cierto, el señor oscuro Voldemort finalmente hizo eso por él. Un espía había estado escuchando la entrevista y logró escuchar la primera mitad de la profecía. Posteriormente, el espía informó a Voldemort y la caza había comenzado. Sus padres, preocupados por su seguridad, se escondieron. Habían usado un encantamiento Fidelius, un encantamiento que utilizaba un guardián secreto para mantener el conocimiento de su ubicación a salvo de sus enemigos. Lamentablemente, habían confiado en la persona equivocada. Peter Pettigrew, uno de los mejores amigos de su padre, los traicionó y le reveló el secreto a Voldemort. La búsqueda del hijo de la profecía había terminado cuando Voldemort atacó Potter's en Godric's Hollow en Halloween de 1981. Su madre y su padre se sacrificaron para protegerlo y, por alguna razón desconocida para todos, logró sobrevivir a la maldición asesina y destruir Voldemort. Esta hazaña le valió el título de El niño que vivió. No fue solo un montón de tonterías de grado A. Pensó Harry mientras resoplaba con desdén. Hizo una mueca ante la cantidad de dolor que le provocó la acción. Un par de costillas le habían perforado el pulmón, lo que probablemente explicaba por qué le costaba tanto respirar. Maldita sea, lo que no daría por una muerte más rápida a estas alturas. Esa era la historia oficial que todo el mundo había difundido al público. Aquel sobre el que todos sus compañeros habían crecido leyendo historias. Sin embargo, nunca se dieron cuenta de las manipulaciones verdaderamente insidiosas del hombre al que todos admiraban. Albus Dumbledore había estado tan desesperado por poner fin a la guerra que había inventado una profecía falsa. Harry se había reunido con Fate hace un tiempo y había quedado impresionado por las revelaciones que ella había compartido. La magia de la profecía era algo que todos los magos trataban como sacrosanto y por una buena razón. Cada palabra pronunciada por un vidente estaba imbuida de la magia y el poder del propio destino. Cuando Dumbledore creó una profecía falsa y obligó a un vidente a pronunciarla, cometió un pecado grave. En su arrogancia, se había entrometido en magia que posiblemente no podía entender, y los Potter habían pagado el precio por sus acciones. Para igualar la balanza, el destino intervino personalmente e imbuyó su poder en la falsa profecía convirtiéndola en una verdadera profecía. Por la forma en que había sido expresado, Harry estaba dotado de mayor potencial de fuerza mágica y talento que el señor oscuro Voldemort. Esta acción condujo a una serie de acontecimientos que habían condenado no solo su vida sino al mundo entero y a todos sus habitantes. Después de la muerte de sus padres, Dumbledore lo había colocado con su familia más cercana, los Dursley. Petunia Dursley era la hermana de su madre, una Bansee viciosa con una vena vengativa de 1 milla de ancho. Justificó la colocación mencionando que el amoroso sacrificio de su madre le había otorgado una poderosa protección. El amor entre Harry y su nueva familia fortalecería las barreras de sangre que había erigido alrededor de la casa de los Dursley, garantizando así su seguridad. A pesar de las frecuentes afirmaciones de Dumbledore de que fue criado en un ambiente amoroso, Harry había sido criado en un hogar abusivo física y emocionalmente. El amor es la magia más grande de todas, mi trasero. Dumblefuck hizo todo lo que pudo para mantenerme débil y sumiso. Esos imbéciles habían estado involucrados en esto todo el tiempo. Ojalá pudiera haberlos matado yo mismo. Esto era algo de lo que Harry se había dado cuenta a medida que crecía. Debido a la intervención del destino, Dumbledore había querido mantenerlo lo más débil posible, para ser el sacrificio perfecto para acabar con la vida de Voldemort. Su tortuosa educación lo había convertido en un niño introvertido y socialmente inepto que hacía todo lo posible para ganarse el afecto de los demás. Se convirtió en un títere débil y sumiso ante quienes sabían mover sus hilos. Fue algo que la vieja cabra aprovechó cuando Harry fue reintroducido en el mundo de la magia a la edad de 11 años. Quien hubiera pensado que abusar de un niño e impedirle establecer conexiones significativas con sus compañeros arruinaría monumentalmente su desarrollo.
Seguramente un niño así se convertiría en un adulto perfectamente adaptado que podría contribuir adecuadamente a la sociedad y no en un asesino psicópata. Se preguntó brevemente cuándo exactamente se había convertido en un cínico tan hastiado. Después de más de una década de guerra, sintió que ya no valía la pena vivir la vida. Había caminado sobre una montaña de cadáveres para llegar a este punto. La locura y la fuerza aterradora de su oponente lo habían impulsado a profundizar en la magia más oscura en un intento de contraatacar. Al recordar sus años en Hogwarts, la pregunta más frecuente que se hacía era cómo diablos sobreviví. Las maquinaciones detrás de escena de Dumbledore eran a menudo la respuesta a esa pregunta. El hombre había hecho de su vida escolar un verdadero infierno con los diversos tipos de tortura que enfrentaba anualmente. Estas experiencias frustrantes y desmoralizadoras estaban destinadas a persuadirlo a aceptar la muerte a manos de Voldemort para salvar a sus seres queridos en un acto de martirio. Una sonrisa cansada apareció en el rostro de Harry. La mayoría de esos bastardos no lo merecían de todos modos, pero aquí estoy. Hablo de morir a manos del viejo Tommy para proteger a las personas que quedan en la Tierra. La ironía de su situación actual no se le pasó por alto. Su primer año había sido el mejor, a pesar de que se había enfrentado al asesino de sus padres y había quemado a un hombre con sus propias manos al final del año. Las maravillas de la magia y todas las posibilidades lo habían encantado. Soñaba con todas las cosas que podía hacer para mejorar su suerte en la vida y permitirle encontrar la felicidad que buscaba desesperadamente. Nunca se abordó el hecho de que había matado a un hombre a los 11 años. No hay terapia ni asesoramiento para él, no señor. Después de todo, él era el niño que vivió. Un héroe legendario que luchó contra dragones y salvó princesas. Que fue un pequeño homicidio en comparación. Su segundo año había sido mucho peor, ya que su capacidad para hablar con las serpientes se tomó como una confirmación de que era un señor oscuro en ascenso. Para limpiar su nombre, había luchado contra un basilisco, una de las criaturas mágicas más mortíferas que existen, para rescatar a la hermana de su mejor amigo. Había sido mordido y agonizante, al igual que ahora, solo para ser salvado por el fénix del director, Fawkes. Maté a un maldito basilisco con una espada para limpiar mi nombre, y aún así no fue suficiente para esos ingratos. Debería haber muerto. Al menos entonces, nada de la mierda que pasó después habría sido mi problema. Su tercer año había sido interesante. Sirius Black, un demente asesino en masa que buscaba su muerte, resultó ser su padrino e inocente de sus crímenes. La única persona que podría haberlo acogido y darle una infancia decente había sido enviada ilegalmente a prisión durante 12 malditos años. Después de intentar y fracasar en atrapar al verdadero traidor, Peter Pettigrew, Harry pensó que podría liberar a Sirius a través del testimonio de su testigo. Había soñado con dejar a los Dursley de una vez por todas, solo para que la realidad le pateara los dientes debido a las acciones de Dumbledore y el ministro. Snape, el petulante y grasiento murciélago del calabozo, había envenenado el pozo y había convencido al ministro de que Sirius era culpable a pesar de saber que Pettigrew estaba vivo. Dumbledore había respaldado a su lacayo, y todas sus esperanzas se derrumbaron. Eso sin mencionar en absoluto a los demonios chupadores de almas que fueron enviados para protegerlo, solo para tratar de matarlo cada vez que podían. A pesar de todo, encontró a alguien que realmente se preocupaba por él y eso le había dado esperanzas de un futuro mejor. Luego llegó el peor año que jamás había vivido. El año del torneo de los Tres Magos. El antiguo y mortal torneo había sido revivido a instancias de Dumbledore para mejorar las relaciones internacionales. En realidad, fue otro de los planes de Dumbledore para permitir la resurrección de Voldemort para continuar el cumplimiento de la profecía. Lo habían inscrito en el torneo en contra de su voluntad y tuvo problemas después. Sus amigos y toda su casa prácticamente lo habían abandonado. Los profesores no habían hecho nada para evitar que lo acosaran y lo lastimaran. Casi todos en la escuela, excepto un par de personas, se habían vuelto contra él. El ostracismo lo había herido profundamente. Todas las personas que había pensando que estarían de su lado no estaban por ningún lado. Casualmente, esto llevó a una de las mejores cosas que le pasó en la vida. Buscando un refugio privado lejos del resto de la escuela, había regresado a la legendaria Cámara de los Secretos de Salazar Slytherin. Escondido encima del nido del basilisco había un estudio con un dormitorio unido. En el estudio, frente al escritorio había un retrato de un apuesto hombre dormido con una serpiente perezosamente colgada alrededor de su cuello. El retrato lo había intimidado y no estaba seguro de cómo abordarlo. Después de media hora de vacilaciones y vacilaciones, finalmente reunió el valor para despertar al hombre. Harry sintió lágrimas en sus ojos. Salazar. Lamento mucho no haber podido cumplir mi promesa. Cerró los ojos mientras recordaba su primera conversación. En este punto parecía historia antigua. Bueno, pareces mucho más cuerdo que el último chico. ¿Cómo te llamas, niño? Harry tragó saliva cuando los penetrantes ojos verdes del hombre se clavaron en los suyos. Mi nombre es Harry, señor. Harry Potter. ¿Es usted Salazar Slytherin? No esperaba la respuesta sarcástica que siguió. No, soy Godric Gryffindor. Mi retrato está colocado en la cámara privada y secreta de Salazar Slytherin. ¿Qué pregunta tan idiota? ¿Cómo puede ser mi descendiente? Eso había sacado a Harry de su aturdimiento rápidamente. Nunca toleraría que lo llamaran descendiente de un mago oscuro como Salazar Slytherin. No después de todos los problemas que esa asociación le generó en su segundo año. No soy tu descendiente. Tu descendiente es Tom Riddle,
aunque hoy en día se llama Lord Voldemort. Salazar puso una expresión pensativa en su rostro al escuchar la respuesta de Harry. Tom Riddle. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que escuché ese nombre. Veo que su pequeño y tonto anagrama ha ganado la notoriedad que tanto anhelaba hace tantos años. Sin embargo, estoy bastante seguro de que eres mi descendiente, Harry Potter. De lo contrario, no habrías podido entrar a mi habitación. ¿Cómo exactamente el poder entrar a tu habitación me convierte en tu descendiente? Hay varias formas de ingresar a la cámara, pero todas requieren una contraseña en lengua Parcel. La lengua Parcel es un idioma mágico exclusivo de la familia Slytherin. Cualquiera que no sea descendiente nunca podrá hablarlo. Harry negó con la cabeza mientras respondía. Tom Riddle me atacó cuando era un bebé y de alguna manera logré sobrevivir a la maldición asesina. El director Dumbledore dice que eso nos conectó de una manera que me permitió heredar la habilidad de Voldemort para hablar lengua Parcel. Salazar parecía indignado por las palabras de Harry. Entonces tu director Dumbledore es un tonto que no sabe de lo que está hablando. Tomé lo del hombre que hizo posible que su familia hablara el noble idioma de las serpientes. Eres mi descendiente, y después de escuchar tu historia, creo que sé exactamente cómo sobreviviste a la maldición asesina. Salazar comenzó a explicar la historia de la familia Slytherin y arrojó algo de luz sobre la situación única de Harry. Resultó que era un niño de la línea principal de la familia Slytherin a través de su madre. La razón por la que había sobrevivido a la maldición asesina esa fatídica noche fue por la intervención de la magia de la familia Slytherin. Una de las hijas de Salazar se casó con un miembro de la familia Gaunt. Ella era una niña egoísta y mimada que codiciaba la fortuna familiar, por lo que Salazar tomó precauciones para proteger su línea principal de sus intrigas. Llevó a cabo un ritual que protegía a cada miembro masculino de la línea principal de cualquier persona en la línea secundaria. Cualquier miembro del ramal que intentara dañar a un hombre de la línea principal sufriría la reacción de la magia familiar. Voldemort, siendo descendiente del ramal de la familia Gaunt, fue víctima de la magia familiar cuando intentó dañar a Harry, el verdadero heredero Slytherin. Irónicamente, las ovejas siempre habían tenido razón cuando lo acusaron de ser el heredero durante su segundo año. A partir de entonces, Salazar se convirtió en el mejor amigo y mentor de Harry. Lo primero que habían hecho fue empezar a trabajar para arreglar los fundamentos de Harry. Todos los problemas que Harry había enfrentado cada año académico habían pasado factura a su educación. Salazar había adoptado un enfoque de la vieja escuela para la educación de Harry. Implicaba dar una conferencia sobre teoría mágica y luego hacer que su golem de seguridad encantado le inculcara las lecciones hasta que las entendiera. Harry había tomado las lecciones como pez en el agua. En un mes, se había condicionado tanto física como mágicamente hasta su límite. Fue entonces cuando Salazar presentó el tema más importante que aprendería. Rituales. Bajo la supervisión de Salazar, Harry se sometió a varios rituales para mejorar su cuerpo y su magia. Consiguió los ingredientes apareciéndose desde la cámara en el callejón Diagon. Las protecciones antiaparición y antitraslador que cubrían Hogwarts no afectaron a la cámara, que fue tratada como una entidad separada del castillo a través del esquema de protección único de Salazar. Sobreviviendo por los pelos a cada tarea que ponía en peligro su vida, se había desilusionado por completo del mundo mágico británico. Un día lo amaban, al día siguiente era un señor oscuro en entrenamiento. Su actitud bipolar hacia él había alejado a la mayoría de ellos de él permanentemente. Después de desahogar sus frustraciones con Salazar un día, recibió un pedazo de sabiduría que atesoró por el resto de su vida. Es ventajoso tener amigos y aliados, pero lo único en lo que un mago puede confiar es en sí mismo y su magia. Voldemort era un bastardo malvado, pero nadie podía negar la inteligencia y el poder de ese hombre. Incluso sin sus mortífagos, era una fuerza a tener en cuenta. Se destacó como un titán mágico entre los magos, a un nivel en el que pocos podrían esperar igualarlo. Harry se había sentido desesperado acerca de sus posibilidades de victoria hasta que Salazar se lo recordó. Incluso el señor oscuro Voldemort comenzó como el estudiante de Hogwarts Tom Riddle. Con suficiente tiempo y práctica, Harry podría ascender hasta convertirse en su igual, una posición que ocupaba únicamente Albus Dumbledore. Con esa útil charla de ánimo, Harry se había embarcado en la tarea final entusiasmado por demostrar su valía. Cerca del final de la tarea final, lo trasladaron a un cementerio y le tendieron una emboscada. Peter Pettigrew lo había obligado a donar su sangre para un ritual para resucitar a Voldemort. Regresó sosteniendo el cadáver de su compañero competidor de Hogwarts, Cedric Diggory, llorando por el regreso del señor oscuro Voldemort. Mirando hacia atrás, esa probablemente no fue la mejor manera de significar el regreso del hombre del saco de la sociedad mágica británica. En retrospectiva, en este caso, la situación fue 20/20. Su dramática revelación del regreso de Voldemort había provocado que el entonces ministro de magia, Cornelius Fudge, metiera la cabeza en la arena y negara fervientemente cualquier afirmación de que las cosas no estaban bien. Durante el verano, un par de dementores fueron enviados tras él. Después de defenderse a sí mismo y a su primo idiota de que le succionaran el alma, fue citado y juzgado frente a un tribunal canguro en el ministerio. Como de costumbre, se había sentido abrumado y poco preparado. Inevitablemente, Dumbledore había intervenido en el último momento para salvar el día. Lo preocupante fue que el hombre se negó incluso a mirarlo, alegando motivos de seguridad. Fudge no había estado feliz de que Harry hubiera escapado de ser sentenciado. El hombre invirtió mucho tiempo y dinero en una campaña de difamación que calificó tanto a Harry como a Dumbledore de traficantes de miedo.
En esencia, cuando Harry regresó a Hogwarts para su 5º año, casi todos lo trataban como el niño que hizo llorar a Voldemort. Una vez más, fue condenado al ostracismo por la gran mayoría de Hogwarts, que se contentaba con escuchar la narrativa del ministerio. El hombre había llegado al extremo de nombrar a Dolores Umbridge, su reparadora, para el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras. Ella había hecho todo lo posible para hacer de la vida de Harry un infierno a través de la tortura física y mental. Todo, desde obligarlo a escribir con una pluma ensangrentada durante sus numerosas detenciones, hasta prohibirlo jugar al Quidditch de por vida. Se hizo todo lo que pudo hacer para obstaculizar su influencia y base de poder. La mujer también se negó a permitir que los estudiantes aprendieran los hechizos para aprobar la clase. Citando pautas falsas del ministerio, solo se les permitió aprender la teoría detrás de los hechizos y no usarlos. Era casi seguro que los de 5º año reprobarían sus exámenes dada OWL. Ese año lo llevó al límite. Sometida a una inmensa tensión, su fuerza de voluntad fue puesta a prueba y forjada para soportar una agonía absoluta. El crisol había sido fructífero, ya que una de las principales razones de su supervivencia contra los demonios fue su capacidad para ignorar y superar el dolor. En cierto modo, Dolores Umbridge le había enseñado una habilidad crucial necesaria para la guerra contra Voldemort. Toda la población estudiantil, a excepción de los Slytherin, había compartido una aversión mutua por la mujer. Esto llevó a la formación de la Asociación de Defensa, conocida coloquialmente como Ejército de Dumbledore. Un grupo de estudiantes liderados por Harry que practicaron hechizos dada e importantes hechizos de combate para aprender a defenderse en la próxima guerra. Fue un gran éxito, y algunas de las personas a las que Harry enseñó terminaron uniéndose a su grupo de resistencia para luchar contra los mortífagos en el futuro. Todo iba bien, e incluso con la tortura a la que Umbridge lo estaba sometiendo, sentía satisfacción. Todo eso se vino abajo a finales de año. Recibió una visión de Voldemort después de una desastrosa lección de oclumancia con Severus Snape. Su padrino había sido capturado y estaba siendo torturado en el Departamento de Misterios. Reuniendo a sus amigos más cercanos, viajaron en testrals a Londres e irrumpieron en el Departamento de Misterios. Después de ser emboscados y contraatacar, pudieron detenerse el tiempo suficiente para que llegara la orden. Estaban seguros de sobrevivir al ataque cuando ocurrió la tragedia. Su padrino había acudido corriendo a rescatarlo y había recibido un hechizo que lo arrojó al velo de la muerte. En un ataque de ira, Harry había perseguido al asesino de su padrino, Bellatrix Lestrange, hasta el vestíbulo del ministerio. Allí conoció al mismísimo Lord Voldemort. Justo cuando estaba a punto de ser asesinado, Dumbledore apareció para protegerlo. Su duelo posterior mostró un dominio de la magia que Harry nunca había visto antes. Mientras lo empujaban hacia atrás, Voldemort decidió atacar a Harry. El ataque fue puramente mental, ya que Voldemort usó el fragmento de alma contenido dentro de Harry como un puente para atacar su mente. Se esforzó por destruir el alma de Harry en un intento de poseer su cuerpo y matar a Dumbledore, sabiendo que nunca tomaría represalias contra un estudiante. Siendo el joven testarudo que era, Harry había luchado contra él en cada paso. Con gran esfuerzo logró expulsar a Voldemort de su cabeza. Sin embargo, esta acción tuvo consecuencias que cambiarían la vida de Harry tal como la conocía. Después de luchar exitosamente contra Voldemort, recuerdos que Harry no recordaba acudieron a su mente. Se dio cuenta después de un par de minutos de destellos desorientadores que eran los recuerdos de Voldemort. Las revelaciones no terminaron ahí. Sin saberlo, al repeler el intento de posesión de Voldemort, había absorbido el fragmento de alma dentro de él. Esto le había permitido obtener todo el conocimiento de Voldemort hasta el día en que intentó asesinarlo. Al liberarse del fragmento de alma, Harry descubrió algo que le heló el corazón. Había sido obliviado repetidamente desde una edad temprana. El hombre detrás de la ortografía. Albus Dumbledore. Sin embargo, él solo no era responsable de todos ellos. Ron, Hermione, Malfoy y Snape contribuyeron a borrar sus recuerdos. Cada vez que su magia había luchado contra el abuso de los Dursley, Dumbledore había aparecido con Pomfrey, sanado a todos, borrado sus recuerdos y se había ido. Los pequeños ataques de magia accidental que podía recordar fueron los pocos eventos que Dumbledore le permitió recordar, para prepararlo para su reingreso al mundo de la magia. Había pillado a Malfoy informándole a Ginny del plan de usar una poción para que se casara con ella y así convertirse en Lady Potter. Ella lo había atrapado en un vínculo corporal y lo había obliviado para mantenerlo ignorante de su posición como heredero Potter. Ron había cometido varios errores siendo el imbécil celoso que era y tenía que obliviar a Harry en numerosas ocasiones cada vez que surgía información sobre su familia. Cuando se enteró de las pociones que podían curar su escuálido cuerpo y acudió a Pomfrey sobre ellas, ella lo dirigió a Snape. Snape rápidamente borró de su mente todo el conocimiento y luego le impuso fuertes compulsions para que no se acercara proactivamente a nadie en busca de ayuda médica. Hermione había sido la que más le había dolido. Dumbledore le había encargado que se asegurara de que Harry aprobara sus materias con calificaciones promedio y se asegurara de que no sobresaliera en ninguna materia excepto dada. Ella era el contrapeso de Ron, que no tenía ningún impulso académico. Harry había mostrado un don para transfiguraciones, encantamientos, runas y pociones, todos los campos en los que se sabía que sus padres eran extremadamente talentosos. Tenía tanto talento en las materias que podrían haberlo llamado un prodigio. Esto no le había sentado bien a Hermione, quien sentía que había estudiado más que él para tener éxito.
Con mucho gusto había borrado sus recuerdos de éxito académico con una sonrisa en su rostro, probablemente riéndose de su estupidez por confiar en ella. Explicaba por qué las materias le habían resultado tan naturales cuando estudiaba con Salazar. Habían pasado juntos por las buenas y por las malas, por lo que su traición había roto para siempre su naturaleza confiada. Dumbledore había visto y borrado todo lo que Harry había aprendido en la cámara gracias a Salazar. Usó Campalsians para asegurarse de no buscar la tutela de Salazar cuando eso era lo que necesitaba para prepararse para la guerra. Todo el conocimiento de los hechizos que había aprendido y los rituales por los que había pasado volvieron a él. Recordó la pelea completa entre él y Voldemort en el cementerio. Dumbledore había borrado selectivamente las partes de la batalla que mostraban a Harry empujando a Voldemort hacia atrás con maldiciones oscuras particularmente letales. Aunque probablemente fue debido a que había sido recientemente revivido que Harry había sido capaz de llevarlo a un punto muerto. Con todo ese conocimiento siendo recordado con fuerza de una vez, Harry se había desmayado y despertado en la enfermería de Hogwarts. Lo habían llamado a la oficina de Dumbledore donde le contaron la profecía en su totalidad. En resumen, era Harry o Voldemort quien tenía que morir e inevitablemente se verían empujados a una confrontación. Dumbledore también reveló que conocía el abuso por el que había pasado Harry cuando mencionó haberlo condenado a 10 años oscuros con los Dursley. Harry había hecho saber su disgusto pulsando furiosamente su magia, destruyendo la mayoría de los delicados artilugios plateados en el escritorio de Dumbledore. Después de hacer su berrinche, lo llevaron de regreso al expreso de Hogwarts y lo enviaron de regreso a su celda de prisión en Azkaban. Estuvo deprimido todo el verano mientras lo trabajaban hasta los huesos y lo alimentaban con sobras de la mesa. La muerte de Sirius había pesado mucho sobre él y lo había hecho llorar hasta quedarse dormido cada noche. Vernon y Petunia no habían mostrado aprecio por él salvando a Dudley, llegando incluso a culparlo por todo lo que iba mal en sus vidas. Se decidió que tenía que ganarse la vida, por lo que Vernon lo había promocionado como un delincuente que necesitaba ser disciplinado mediante el trabajo duro ante todo el vecindario. Sus clientes le habían pagado cantidades miserables de dinero por realizar su laborioso trabajo en el jardín, y Vernon se quedó con todo el dinero que había ganado con tanto esfuerzo cuando regresó a casa. Con el ministerio finalmente sacándose la cabeza de sus traseros, Fay había sido expulsado sin ceremonias de su puesto como ministro y Madame Amelia Bones había sido una buena perspectiva para asumir el cargo. Había sido atacada y asesinada durante el verano, supuestamente por el propio Voldemort. El ministerio comenzó a entrar en pánico y eligió al equivalente más cercano a Bones, el Lord Jefe Rufus Scrimgeour. El hombre resultó ser un político astuto, que utilizó a Percy Weasley para conectarse con la familia Weasley y acceder a Harry a través de ellos. Harry se había negado a seguir el juego del hombre y había recibido un duro recordatorio de que a pesar de la situación actual, el ministerio tenía mucho poder y podían hacerle la vida difícil. Dumbledore lo había rescatado llevándolo a la madriguera después de su cumpleaños. Fue bueno que se hubiera abastecido de antídotos antes de partir el año anterior. Mientras estaba allí, descubrió que no solo habían aumentado sus dosis de amortentia, sino que también le habían ordenado a Ginny que le hiciera más insinuaciones. Cuando había ido a comprar útiles escolares con los traidores, había visto a Draco Malfoy metiéndose en Borgin y Berks. Harry había postulado que se había convertido en un mortífago marcado durante el verano y había dado a conocer sus sospechas. Todos lo habían despedido sumariamente, diciendo que Malfoy no podía estar tramando nada dañino. Harry dudaba de sus afirmaciones y las revelaciones de su traición le hicieron reacio a seguir discutiendo. Durante la primera semana, había estado seguro de que Malfoy estaba tramando algo, así que mantuvo una estrecha vigilancia sobre el mapa del merodeador. Estaba siguiendo a Malfoy un día cuando lo perdió y descubrió un pasadizo en el mapa que nunca había visto antes. Siguiendo el mapa, se encontró de nuevo en la cámara, saliendo de una de las numerosas tuberías que rodeaban la estructura principal. Corrió al estudio y encontró a Salazar descansando en su retrato. Lo había llamado, despertándolo. Decir que Salazar no estaba contento habría sido quedarse corto. Estaba extremadamente resentido porque Harry no lo visitó durante todo un año. Harry le había explicado todo lo sucedido y Salazar se había sentido indignado por la forma en que habían tratado a su descendiente. Juntos, habían ideado un plan de estudio acelerado que abordaría temas de nivel estasis. Habían elegido usar la obsesión de Harry con las actividades secretas de Draco Malfoy como tapadera para que él no estuviera allí. Había sido un buen plan, ya que ni Ron ni Hermione estaban conscientes de lo que estaba haciendo cuando estaba siguiendo a Malfoy. Salazar se había convertido en un instructor más duro, exigiendo lo mejor de él mientras inculcaba los fundamentos de la magia avanzada en su cerebro. No se limitaron solo a la magia, recibiendo ocasionalmente lecciones de economía, política y guerra. Harry había estudiado exhaustivamente la última guerra para obtener información que pudiera usarse a su favor en la próxima. Slytherin era un polemista astuto que podía persuadir hábilmente a sus oponentes para que aceptaran su punto de vista. Era un rasgo que Voldemort tenía con creces mientras construía su base de apoyo entre los sangre pura. Les había dado una causa para unirse contra los hijos de Muggles y los mestizos. Combinado con su poder mágico y su infame herencia, no era difícil ver por qué muchas familias sangre pura estaban dispuestas a comprometerse con él a pesar de sus conversaciones sobre honor y dignidad. Dumbledore parecía no estar dispuesto a enfrentarse al enemigo, optando por la pasividad y tácticas reaccionarias, a pesar de que eso le daba al enemigo una ventaja significativa. Por lo tanto, Harry tuvo que encontrar y unir a los luchadores que pudieran llevar la guerra a los mortífagos. Aunque era un simple estudiante de Hogwarts,
era una figura influyente que podía afectar el resultado de la guerra. Con esa maldita profecía en juego, no tendría más remedio que luchar aunque no quisiera. Un día, estaba estudiando en la cámara cuando Salazar volvió corriendo a su retrato. Harry, tus amigos acaban de ser convocados a la oficina del director. Hay un pasillo detrás de la torre principal, el segundo desde la derecha, que conduce a una sala donde puedes espiar la reunión. Toca la pared con tu varita una vez. Está encantada. Ser un espejo unidireccional y silenciado, para que no puedan verte ni oírte. Harry lo escuchó y siguió el camino hacia un pequeño nicho a la izquierda del escritorio del director. Tocó su varita según las instrucciones y la pared frente a él se volvió cristalina, permitiéndole ver el interior. Vio a Dumbledore llamar a Ron y Hermione, y ellos entraron y entregaron un informe de estado. Principalmente detallaba sus sospechas sobre Malfoy y cómo estaba usando su tiempo libre para seguirlo. La respuesta de Dumbledore lo había sorprendido con aún más detalles que no había pensado en verificar. Excelente trabajo ustedes dos. Sin embargo, debemos ser diligentes y no bajar la guardia. Hay demasiado en juego en el plan como para que fracasemos. Ronald, ¿cómo ha ido el régimen de pociones de Harry? Ron había respondido con una mueca que habría enorgullecido a Snape. Va genial, profesor. No tiene idea de que le hemos estado dando las pociones desde el torneo y hemos tenido cuidado con las dosis. No notará nada fuera de lo común. Junto con las pociones de lealtad, el embotamiento del ingenio y la amortentia, mamá ha estado pensando en agregar una poción para la impotencia. Con las dosis actuales, la amortentia no se afianzará hasta el comienzo de su 7º año. Incluso si por algún milagro consigue salir con una chica, no podrá levantarse. Ella dice que podríamos contrarrestar esto con una poción de lujuria dirigida solo a Ginny. Él solo podría tener problemas con ella, haciéndole pensar que ella es la única para él. Se había quedado helado mientras escuchaba los intrincados detalles de su pequeña conspiración contra él. Le habían estado tomando pociones durante casi 2 años mientras comía en Hogwarts y la madriguera. Se sintió enfermo al escuchar la respuesta de Dumbledore. Maravilloso. Dígale a Maali que tiene mi permiso para comenzar la dosis de impotencia draft lo antes posible. El niño destruyó la mayoría de los monitores de sangre que tenía el año pasado, salvo 2 antes de irse. Por lo tanto, no he podido comprobarlo. El estado de los hechizos sobre su persona. Lo llamaré a mi oficina periódicamente para mostrarle información crítica que necesitará para la caza. Cuando esté aquí, puedo comprobar y actualizar los amuletos que le he colocado a él y a sus pertenencias según sea necesario. Gracias a ambos por sus esfuerzos. Recuerda el objetivo final. Ron tenía una sonrisa maliciosa en su rostro cuando preguntó, ¿prometes que obtendremos la mitad de la fortuna de la familia Potter? Hasta donde yo sé, solo Lord Potter podría acceder a la bóveda principal de la familia. No lo hemos hecho. Llegué tan lejos solo para ser atacado en el último segundo por los duendes. Por supuesto, Ron está en esto por dinero. Bastardo codicioso. A Harry no le sorprendieron las motivaciones de Ron. Hasta ese momento, ni siquiera había sabido que existía una fortuna de la familia Potter. Había estado en Gringotts solo una vez cuando vino por primera vez a buscar útiles escolares para Hogwarts. Le había confiado la llave de su bóveda a la señora Weasley para que ella pudiera comprarle sus útiles escolares. Tenía sentido porque no querían que fuera a Gringotts. Si se hubiera dado cuenta de la verdadera riqueza que su familia había dejado atrás, podría haberse dado cuenta de su posición. Esto era algo que los traidores no querían que sucediera a cualquier precio. Dumbledore había respondido tranquilamente a sus preocupaciones tranquilizándolo con calma. No te preocupes, Ronald. Tú y tu familia estarán bien provistos. Tengo en mi poder el anillo del jefe de la casa Potter y un testamento firmado que deja la mitad a los Weasley y la otra mitad a la orden. Lo escribí y lo disfracé como papeleo estándar para que Harry lo firmara, para que su firma y la magia que contiene sean auténticas. Los duendes no podrán interferir con la última voluntad y testamento de Lord Potter. Sería visto como una violación del tratado. Como no quería quedarse fuera, Hermione intervino y preguntó sobre su recompensa. Profesor Dumbledore, espero que recuerde que tengo todas las bibliotecas de Potter y Black junto con sus grimorios. Fue lo que acordamos cuando comencé, y yo también quiero algunas garantías. Esto había dejado a Harry perplejo. Cuando tuvo una biblioteca. Además, como exigía la biblioteca negra. Lo último que comprobó era que pertenecía a la familia Black, no a él. Sus preguntas fueron respondidas por Dumbledore poco después. Por supuesto, Sra. Granger. He puesto los legados necesarios en el testamento de Harry, sin embargo, a menos que Harry asuma el señorío negro que Sirius le dejó en su testamento, no será válido legalmente para ninguna propiedad de los Black. A partir de ahora, la Orden tiene acceso ilimitado a la biblioteca de Grimmauld Place. Seguramente, podemos encontrar una manera para que Harry tome el señorío, y luego, cuando el plan esté completo, ambas bibliotecas te pertenecerán. Continúa con el gran trabajo académico y te garantizo que serás la ganadora del premio el próximo año. Satisfechos con su respuesta, Ron y Hermione habían salido de la oficina, presumiblemente para ir a buscarlo. La cabeza de Harry había estado dando vueltas ante todas las cosas que le habían ocultado. Tenía derecho al señorío de la familia Potter. No tenía idea de lo que implicaba el título, pero tenía que ser significativo por la forma en que habían estado hablando de ello.
Sirius lo había designado como el próximo Lord Black en su testamento, cuya lectura Harry no había recibido una invitación. Había regresado a la cámara, esperando desesperadamente hablar con Salazar sobre lo que había oído. La conversación que habían compartido estuvo salpicada de coloridas palabrotas mientras Salazar se maravillaba ante las profundidades de la conspiración contra su único descendiente. Sus lecciones políticas aún no habían tocado a Lord Sips, por lo que le había dado a Harry una breve descripción general. Fue en ese momento que Harry efectivamente dejó de sentir algo por sus amigos. Antes, habría sentido enojo o tristeza por lo lejos que llegaron, pero ahora todo lo que sentía era fría indiferencia. Salazar se dio cuenta e inmediatamente felicitó a Harry por su avance en su práctica de oclumancia. Harry había estado confundido hasta que Salazar le explicó que se había retirado detrás de sus barreras hace unos momentos cuando recordaba las acciones de Ron y Hermione a lo largo de los años. Su charla tomó un desvío cuando revisaron los principios de oclumancia y legilimancia. Resultó que Harry tenía un gran potencial en ambos, ya que Mind Arts era una especialidad de la familia Slytherin. Tener un parásito del alma dentro de él no era propicio para aprender las artes mentales, pero una vez que estuvo libre de él, las aceptó como un pez en el agua. Dedicaron algo de tiempo de práctica en su agenda y Harry volvió a sus rutinas con ganas. Resultó ser extremadamente útil a largo plazo, ya que mejoró la capacidad de Harry para recordar información. La desventaja era que la base de la oclumancia consistía en ordenar los propios recuerdos. Ayudó a procesar información y nuevos recuerdos, ya que todos se clasificarían y almacenarían por separado con barreras que los protegerían. Con los casi 55 años de recuerdos de Voldemort ocupando con fuerza espacio en su mente, todos los recuerdos estaban amontonados en un gran montón. Esto dificultó la tarea de Harry de clasificar sus recuerdos, ya que primero tuvo que determinar qué recuerdos eran suyos y dividirlos por separado de los de Voldemort. Si no tenía cuidado y mezclaba sus recuerdos, su sentido de sí mismo quedaría irreparablemente dañado. No ayudó que estuviera revisando los recuerdos de un psicópata que infligió una cantidad inconmensurable de dolor y muerte tanto a aliados como a enemigos. Le había llevado casi 2 meses dividir la pila, pero a partir de ahí había progresado constantemente, clasificando todos sus recuerdos en 3 semanas de práctica diaria. Luego vino la parte complicada. Los recuerdos de Voldemort eran traumatizantes, por decirlo menos, pero Harry sabía que poder acceder a sus habilidades y conocimientos podría ayudar en la guerra. Entonces, dedicó su práctica de oclumancia durante el resto de su 6º año a repasar los recuerdos mientras los despojaba de su contexto emocional. Era una técnica que Salazar le había enseñado para prevenir el inevitable trauma causado por ver miles de horripilantes asesinatos y crímenes contra la humanidad. Fue a través de esta clasificación que Harry se topó con la información de los Horrocruxes. Voldemort había estado obsesionado con hacer 7 de ellos, debido a las propiedades mágicas innatas y la estabilidad del número 7 en aritmancia. El proceso implicó arrancar pedazos de su alma y almacenarlos dentro de objetos mágicos. Herpo el Inmundo había robado el concepto de los antiguos faraones egipcios y su práctica de crear filacterias. La diferencia es que mientras los faraones eligieron poner toda su alma en el objeto, Herpo dio un paso más al diseñar un ritual que solo escindía una parte del alma. Esto ayudaría a mantener estable el cuerpo físico y, al mismo tiempo, conectaría al usuario al plano físico. Incluso si su cuerpo fuera destruido, un Horrocrux podría usarse para preservar su alma en forma de espectro. Explicaba exactamente cómo Voldemort había sobrevivido esa noche y su forma cuando Harry lo enfrentó durante su primer año. Tuvo una escalofriante comprensión de que sin darse cuenta lo habían convertido en un pseudo Horrocrux, ya que el último recuerdo de Voldemort indicaba que quería usar el asesinato de Harry para crear su último Horrocrux. El ritual en sí exigía que el lanzador asesinara a sangre fría utilizando la maldición asesina y luego usara la magia del alma residual de la maldición para dividir un pedazo de su alma y guiarla hacia un recipiente. Era teóricamente imposible que un ser humano se convirtiera en un Horrocrux, ya que otra alma no podía residir en un cuerpo con un alma completa. No importa cuán pequeña sea la pieza, peleará con el alma anfitriona y tomará el control o será exorcizada. No era posible que el fragmento permaneciera en su cabeza durante tanto tiempo a menos que hubiera alguna otra influencia involucrada. Le había llevado casi 2 años descubrir por qué había sido así. Dumbledore había atado las barreras de sangre alrededor del número 4 de Privet Drive a él y solo a él. La parte de la sangre de la madre resultó ser una completa mentira, ya que descubrió que Petunia y Lily no estaban relacionadas con sangre. El poder necesario para las protecciones de sangre provenía de él y el resto de su magia estaba dedicada a arreglar el abuso que esos animales infligían a su cuerpo. Con la mayor parte de su magia ocupada, solo quedaba lo suficiente para contener el fragmento de alma, pero no luchar activamente contra él. A medida que la magia de Harry crecía, Dumbledore la sellaba anualmente para evitar que madurara lo suficiente como para expulsar el parásito del alma. La única razón por la que había podido absorber el fragmento fue por el intento de posesión de Voldemort. Habiendo sido inundado con su magia y enterrado en su mente durante tanto tiempo, el fragmento se había vuelto bastante compatible con él. Por eso su alma no se había defendido cuando se fusionó con él. Para contrarrestar su régimen de pociones, Salazar instruyó a Harry sobre cómo preparar una poción de lavado. Era una poción curativa que rara vez se usaba y que eliminaba todas las pociones en el torrente sanguíneo de una persona. El efecto secundario fueron los vómitos agonizantes y la tensión que provocaba en el estómago y la garganta. Harry había ido a la sala de los menesteres, lo bebió y pasó las siguientes 24 horas vomitando. Aunque fue doloroso pasar por ello,
La poción funcionó según lo previsto y nunca se había sentido más lúcido en su vida. Hizo que Salazar le enseñara hechizos para comprobar si había pociones en sus alimentos y bebidas, así como cómo preparar sus respectivos antídotos. Todos los días, lanzaba hechizos de forma no verbal y sin varitas sobre las comidas que consumía y, sin falta, resultaban positivos. Harry había empezado a beber los antídotos antes de beber o comer cualquier cosa, lo que disipó cualquier duda que los traidores pudieran haber tenido. Decidió dar rienda suelta a su Slytherin interior y mantener las apariencias mientras contrarrestaba sus esfuerzos por controlarlo de forma encubierta. Además de todos sus estudios, Harry se aseguró de aparecerse en Gringotts y actualizarse sobre el testamento de Sirius y lo que le había legado. Sirius lo había emancipado como su guardián mágico, lo que le permitió reclamar oficialmente su lugar como Lord Black. Para asumir el señorío negro, los duendes informaron a Harry que tendría que someterse a un ritual de adopción de sangre. Esto efectivamente convertiría a Sirius en su padre por sangre y magia, permitiéndole reclamar el señorío debido a la herencia de línea directa. De lo contrario, los Malfoy podrían argumentar que Draco estaba más estrechamente relacionado y, por lo tanto, tenía primacía. Con Lucius donando suficiente dinero, el Wizengamot podría haber optado por otorgarles el título y el asiento. Estaría condenado si permitiera que la fortuna de la familia Black junto con los invaluables libros y artefactos fueran al cofre de guerra de Voldemort. Bebió la poción que contenía la sangre de Sirius y fue adoptado formalmente por la familia Black. Su cabello se volvió más suave y ganó algo de brillo. Su estructura facial se volvió más angular y sus pómulos se elevaron para darle un semblante aristocrático. El mayor cambio se produjo en sus huesos, dándole un poco más de 10 centímetros de altura. Al final de la hora, renació como Lord Harrison James Potter Black. Había descubierto que su verdadero nombre era Harrison y no Harry. Una cosa más que nadie se había molestado en decirle. Este fue un gran problema ya que no quería que otros supieran sobre su ascensión al señorío. Una vez que se completaron los efectos de la poción, firmó algunos documentos y el gerente de cuentas Black, Fistslam, le entregó el anillo de la familia Black. Era una ave estilizada en el sello y 3 cuervos con rubíes por ojos, todos en una banda plateada. Cuando se puso el anillo, una brisa fría recorrió todo su ser. Fue por un momento fugaz que Harry sintió como si algo estuviera mirando a través de su alma y viendo todos sus secretos. Después de un momento, cambió de tamaño para adaptarse a su dedo, y de él emanó calidez cuando un cuervo salió volando del anillo y aterrizó en su hombro. Inclinó la cabeza y voló hacia él. Comenzó a recordar conocimientos que no sabía que tenía. Todas las propiedades de la familia Black, rituales familiares, ciertos hechizos del grimorio y otra información relevante. Fue un poco desorientador, pero Harry logró mantener su ingenio. Después de reclamar el señorío, fue reconocido como un adulto a los ojos del ministerio y de Magic. En ese momento, sintió algo extraño dentro de él. Lo hizo sentir débil y cansado. Había caído de rodillas y Fistslam se había preocupado. Lo llevaron a la sala médica donde un sanador goblin había entrado y realizado algunas pruebas. Descubrieron que gran parte de su magia había sido bloqueada desde muy joven. El primero fue un bloqueo temporal que colocó uno de sus padres. Junto con el primero, a partir de los 11 años, su magia había sido suprimida anualmente. La firma mágica detrás de los bloques se remonta a Albus Dumbledore. Los duendes inmediatamente lo llevaron a una sala ritual donde pudieron quitar el bloqueo temporal que sus padres le habían puesto. Automáticamente se sintió mejor y concertaron citas para deshacerse de los otros bloqueos con el tiempo para que su magia no lo abrumara. Además de asumir el señorío negro, insistió en realizar también una prueba de herencia. Fistslam le dio uno y quedó impactado por el resultado. Además de Potter y Black, Harry también era el heredero de las familias Slytherin y Peverell. La familia Peverell se explica por sí misma, ya que la última hija de la familia se casó con un miembro de la familia Potter, pero la familia Slytherin fue inesperada. Lo guiaron hasta el gerente de la sucursal, Ragnok, quien se enteró de sus herencias y le explicó los antecedentes de ambas familias. El anillo del señor de Slytherin no estaba en Gringotts y los duendes sintieron que estaría en Hogwarts. Harry tenía una buena idea de dónde estaba y les dijo. Los duendes se sorprendieron de que hubiera luchado y matado a un basilisco de 1000 años de antigüedad y sobrevivido a una mordedura cuando solo tenía 12 años. Harry negoció con los duendes para comprar el cadáver del basilisco y hacerle una armadura con su piel y algunos componentes para él. Después de una larga y dura negociación, llegaron a un acuerdo y Harry se fue satisfecho con el trato. Por una pequeña tarifa de 300 galeones, Harry pudo encantar sus gafas con un glamour de sangre de duende que enmascararía su nueva apariencia. Cuando se los dio para encantar, los duendes encontraron múltiples hechizos en ellos que afectaron negativamente a Harry. Un encantamiento desconcertante que provocaba breves ataques de confusión y desorientación en la agudeza visual. Un encantamiento de resistencia a la reparación que impedía que el marco se reparara por completo. La lista seguía y seguía. Explicaba muchas cosas que había experimentado durante su estancia en Hogwarts. A menudo sufría breves ataques de dislexia durante un examen o mientras completaba una tarea. Los ingredientes de las pociones estarían borrosos y la consistencia de su preparación estaría fuera de lugar porque no podía ver sus errores. Tampoco ayudó que Ron y Hermione, las personas que lo espiaban, fueran los únicos con quienes podía hablar sobre sus problemas. Sin duda, le informaron a Dumbledore sobre el éxito de los encantamientos y le dijeron que todo era normal. Su falta de amigos lo había dejado vulnerable.
Probablemente esa fue la razón por la que nadie más se le acercó. Sus amigos se habían asegurado de mantenerlo aislado entre ellos. Por muy trascendental que fuera la conspiración contra él, no le sorprendería si lo hubieran hecho por orden explícita de Dumbledore. No hace falta decir que Harry estaba enojado. Este sentimiento fue compartido por los duendes, quienes vieron esto como un ataque contra uno de sus clientes más ricos. Harry explicó la conspiración contra él y consiguió su ayuda para subvertirla. Sabían que la artimaña de la ignorancia era necesaria para sobrevivir al insidioso plan que otros tenían para él. Eran una raza guerrera que prefería el combate abierto por razones de honor, pero eso no significaba que esos mismos principios se mantuvieran para los no duendes. Pudieron permitirle a Harry la capacidad de activar y desactivar los hechizos cuando quisiera. Cuando visitaba a Dumbledore, el anciano los comprobaba y veía que seguían funcionando. Fuera de su oficina, Harry podía desactivar los hechizos sin que nadie se diera cuenta. Además, tenía las gafas encantadas para que fueran a prueba de invocación y olvido. Nunca más lo tomarían desprevenido y sus recuerdos se borrarían. Se apareció de regreso a la cámara y aprendió cómo crear un traslador de Salazar antes de enviar uno a Fistlam al día siguiente. En un par de horas, todo un equipo de Goblin Beast Hunters entró en la cámara con un traslador. Fueron recibidos por la vista de un enorme basilisco muerto que decoraba el centro de la cámara. Tomando unos momentos para maravillarse ante el tamaño de la bestia, se pusieron manos a la obra. Después de 4 horas de esfuerzo, todo el cadáver había sido reducido a todas sus diferentes partes. También se recogió y cortó adecuadamente la piel previamente mudada. No se desperdició ni un solo trozo, lo que dejó a Harry muy agradecido por su eficiencia. Encargó varios conjuntos de armaduras de cuero de diferentes tamaños, ya que sabía que tendría que equipar a un pequeño grupo de resistencia, principalmente los miembros de la Orden junto con Neville y Luna, posiblemente sus únicos amigos reales en Hogwarts. Junto con la armadura, guardaba una 10ª parte del veneno, junto con el diente que le habían clavado en el hombro por valor sentimental. Después de que terminaron, le preguntó a Salazar sobre el Lord Green de Slytherin. El retrato de Salazar había girado hacia afuera sobre una bisagra oculta, presentando un pequeño espacio detrás. En el interior, había algunos tomos junto con la varita de Salazar y el más importante, un anillo de plata que tenía un motivo de basilisco con esmeraldas por ojos. Al ponerse el anillo, sintió la misma sensación que cuando fue probado por el anillo del Señor Negro. En cuestión de segundos, el anillo había cambiado de tamaño para adaptarse a su dedo y se había convertido oficialmente en Lord Slytherin. Salazar mencionó que toda su riqueza había sido guardada en su cabaña. Harry decidió dejarlo en paz a menos que fuera necesario, ya que tenía mucho oro de sobra. Fiel al plan, Dumbledore lo llamó para darle información especial sobre Voldemort. Fingió que estaba preparando a Harry para la guerra al enfatizar constantemente lo crucial que era para Harry aprender y comprender el pasado de Voldemort. Incluso llegó a darle una misión para sacarle información a Horace Slughorn, el nuevo profesor de pociones al que habían convencido para que saliera de su retiro durante el verano. Dicha información fue crítica en la lucha contra Voldemort. Con el contexto de los recuerdos que había experimentado, Harry sabía exactamente lo que buscaba Dumbledore. No sabía cuántos Horrocruxes había hecho Voldemort. Había adivinado correctamente que Harry contaba como uno, junto con algunos otros elementos especiales que los recuerdos insinuaban. Harry los conocía a todos, ya que los había visto a través de los recuerdos de Voldemort. Más tarde esa semana, lo habían llamado una vez más a la oficina de Dumbledore para recibir lecciones sobre Voldemort. Había sido un ejercicio totalmente inútil en el que contemplaban recuerdo tras recuerdo en un pensadero. Harry estaba muy aburrido y quería aprender algo de magia, pero Dumbledore le había dicho que el enfoque de sus lecciones sería aprender sobre el pasado de Voldemort. Harry había estado en guardia cada momento que pasó en presencia de Dumbledore y nunca cometió un desliz ni una sola vez. Se le había encomendado la tarea de adquirir un recuerdo específico de Slughorn. Había logrado esta tarea con bastante facilidad mientras hacía uso de su encanto sobresaliendo en pociones usando recetas modificadas que había encontrado en un viejo libro de texto de pociones. Con un sorbo de Felix Felicis, también conocido como suerte líquida, completó su tarea y recuperó el recuerdo de Slughorn. Había sido una gran revelación para Dumbledore ya que finalmente obtuvo la información que buscaba. Junto con las visiones de Harry, dedujeron que la familiar Nagini de Voldemort también era un Horrocrux. Harry, por otro lado, estaba aburrido y decepcionado por la inutilidad de todo esto. Ya conocía las ubicaciones de los Horrocruxes que el propio Voldemort escondía. Había tomado la iniciativa de destruir la diadema de Ravenclaw después de enterarse de que había estado escondida en la sala de los menesteres. Un rápido chorro de veneno de basilisco y el fragmento de alma fueron destruidos sin problemas. A lo largo de sus reuniones, Harry notó el ennegrecimiento de la mano de Dumbledore y cómo el hombre parecía debilitarse progresivamente a medida que pasaban los días. Con los recuerdos de las diversas protecciones en su cabeza, se había asegurado de que Dumbledore había ido tras el anillo de Gaunt y había sido víctima de la maldición marchitadora que se le había impuesto. Con todo el poder que Voldemort había puesto en la maldición, los días de Dumbledore estaban contados. Probablemente era por eso que había comenzado a confiarle a Harry más responsabilidades y a prepararlo para ir a una búsqueda del tesoro en busca de los Horrocruxes. Destacó que no podía hacerlo solo, indicando que se llevaría consigo a sus amigos traidores. Sin duda para garantizar que su plan maestro se llevara a cabo al pie de la letra, incluso después de su fallecimiento. En un intento por asegurar el relicario de Slytherin,
Dumbledore lo había llevado a la cueva junto al acantilado junto al orfanato de Ull, la residencia de Voldemort durante los primeros 17 años de su vida. Habían atravesado las protecciones para llegar a la cuenca de piedra que protegía el Horrocrux. Dentro había una poción verdaderamente cruel llamada Dementor's Draft. Era un veneno insidioso que imitaba los efectos de los dementores. Cuando se bebe, causaría al bebedor un dolor agonizante mientras le mostraba sus peores pesadillas. Dumbledore lo convenció de seguir su plan y obligarle a tragar la poción. Harry trató de actuar vacilante mientras animaba por dentro. Había adquirido una cierta vena sádica después de asimilar los recuerdos de Voldemort. También ayudó que el anciano hubiera arruinado su vida y estuviera dispuesto a sufrir el dolor. Siguiendo adelante con el plan, obligó obedientemente a Dumbledore a beber el veneno y recuperó el relicario del recipiente. Inmediatamente supo que algo andaba mal cuando no sintió la misma magia maligna que sintió cuando tocó la diadema. Para aliviar al hombre de su sufrimiento, llenó una taza con agua del lago, lo que provocó que los Inferi que se encontraban debajo comenzaran a atacarlos. Un hechizo rápido que creó un tornado de fuego alrededor de su posición los despachó rápidamente a todos. Al salir de la cueva, desaparecieron en Hogsmeade, donde vieron la marca oscura flotando en el cielo sobre la torre de astronomía. Tomando prestadas escobas de Rosmerta, volaron a la torre de astronomía y lo que sucedió después tuvo profundas consecuencias para el lado de la luz. Harry no esperaba la maldición Bodybind y Stickfast Hex que lo golpearon en la espalda. Dumbledore se disculpó y le cubrió con la capa de invisibilidad de Harry. Harry vio cómo Draco Malfoy irrumpía y desarmaba a Dumbledore. En lo que Harry solo pudo interpretar como un acto de demencia senil, Dumbledore intentó convencer a Lurón, que admitía abiertamente ser un mortífago, de unirse a la luz para poder ser salvo. Escuchar la suave voz de Dumbledore tratando de empujar su mierda de hipogrifo de todos pueden ser redimidos hizo que Harry casi rompiera el Bodybind solo para poder tener arcadas. La marca tenebrosa no era un tatuaje elegante que Voldemort repartió. Era una marca que se ganaba mediante un ritual que implicaba la violación, la tortura y el asesinato de un inocente. No se te podía obligar a tomar la marca oscura ya que la parte final del ritual implicaba un juramento de lealtad, donde el individuo tenía que estar dispuesto. En los primeros días, los mortífagos secuestraban a hijos de muggles para llevar a cabo la iniciación, pero Draco probablemente había usado un muggle. El hecho de que tuviera esa marca y se la frotara descaradamente en la cara a Dumbledore demostraba que el hurón ya no era inocente en la pelea y había elegido su lado. Malfoy comenzó el tradicional monólogo de villano malvado donde explicó cómo había metido a los mortífagos en el castillo arreglando el gabinete desaparecido en la sala de los menesteres. También había intentado varias veces asesinar a Dumbledore pero aparentemente no pudo llegar a él. Mientras se jactaba de haber conseguido uno sobre el gran Albus Dumbledore, pronto se le unieron varios mortífagos de alto nivel que animaron a Draco a terminar el trabajo. Resultó que Malfoy seguía tan patético como siempre, ya que no podía matar a un anciano desarmado e indefenso. Harry había sentido un poco de lástima por lo incompetente que era Draco. A pesar de su magistral planificación y ejecución, simplemente no tuvo las agallas para apretar el gatillo, como dirían los muggles. Mientras luchaba, el grasiento murciélago del calabozo había llegado al frente del grupo. Dumbledore se giró hacia él y le suplicó, a lo que Snape respondió con una maldición asesina en la cara. El cuerpo de Dumbledore voló hacia atrás y cayó sobre la barandilla de la torre. Harry escuchó el silbido bajo cuando su cuerpo se sintió en el aire y aterrizó con un golpe sordo abajo. Después de unos segundos, los hechizos sobre Harry se debilitaron lo suficiente como para que los disipara, por lo que entró en acción. Los mortífagos se retiraban y provocaban el caos para cubrir su fuga, atacando a cualquiera que tuviera la mala suerte de interponerse en su camino. Harry había corrido tras ellos usando su capa para maniobrar hacia la mejor posición para atacarlos. Habían llegado a un pasillo recto que conducía a la salida cerca de los invernaderos cuando Harry atacó. Conjuró jabalinas de metal y las envió a toda velocidad hacia los mortífagos en retirada. Rowley y Gibbon no habían estado prestando atención y pagaron el precio con sus vidas cuando las púas atravesaron sus cuerpos. Carrow había resultado gravemente herido y Malfoy recibió un clavo en la pierna mientras caía con dolor. Levantó su varita para protegerse, pero Harry había sido más rápido y lo desarmó. Snape se dio la vuelta y envió múltiples maldiciones oscuras hacia la dirección general de Harry. Harry se había apartado del camino y tomó represalias con maldiciones oscuras aún más letales, una de las cuales era Sectum Sempra, una maldición cortante oscura que encontró en el libro de pociones. Sabiras había reconocido la maldición y la desvió, anunciando su título como príncipe mestizo, el creador de la maldición. Con un rápido encantamiento explosivo, había usado los escombros y el humo como cobertura para sacar a Draco de las barreras y desaparecer. Harry se había sentido decepcionado porque no había logrado matar ni a Snape ni a Malfoy. Al menos así podría haber vengado al asesino de Dumbledore. No le agradaba mucho el hombre, ya que Albus Dumbledore lo había dejado a sabiendas en un hogar abusivo y había manipulado su vida, pero la gente querría vengarlo. Si no hubiera conocido a Salazar, Harry no tenía dudas de que habría considerado las palabras del hombre como un evangelio y habría elegido voluntariamente sacrificar su vida por el bien mayor, para acabar con Voldemort de una vez por todas. Ahora, no dudaba que todos recurrirían a él para que los liderara en la lucha. El ministerio seguía siendo tan corrupto e incompetente como siempre, por lo que la gente lógicamente lo elegiría como su testaferro sin Dumbledore. Encontró el cadáver de Dumbledore y lo limpió un poco, para darle algo de dignidad. Incluso si odiara hasta las entrañas del hombre,
Sería una mala óptica que lo vieran profanando su cadáver. Para todos en Hogwarts, con la frecuencia con la que se reunían, todos asumieron que Harry era su aprendiz. Eso no podría haber estado más lejos de la verdad, pero él no estaba dispuesto a corregir su error. Incluso cuando estaba muerto, Dumbledore mantuvo influencia, ya que había pasado casi la mitad de su vida haciendo contactos y abriéndose camino en los corazones del público mágico británico. Harry podría potencialmente usar algo de esa influencia a su favor en preparación para el próximo conflicto con Voldemort. Quitó el relicario Horrocrux que habían recuperado solo para descubrir que era falso, cambiado por alguien con las iniciales RAB. Harry tuvo destellos pero no sabía qué hacer con ellos. Mostraban a un joven apuesto y a un elfo doméstico en la cueva a la que habían ido. Alguien había robado el relicario, lo que significaba que si el viejo Bouldy lo comprobaba, se daría cuenta de que faltaba e intentaría recuperar los demás. Esto significaba que Harry tenía una cantidad de tiempo limitada para cazar el relicario real Horrocrux y los dos restantes. Fingió tener el corazón roto y dejó a la multitud reunida cerca del cuerpo de Dumbledore. Retirándose a la cámara, agarró una capa con capucha negra y se apareció en el callejón Diagon. Con la muerte de Dumbledore, la siguiente inestabilidad causaría un pánico masivo. Decidió llegar temprano, mientras la gente no había oído hablar de su asesinato, para conseguir el equipo que necesitaría para una búsqueda del tesoro a largo plazo en el bosque. Una tienda mágica completamente equipada con los últimos encantamientos de seguridad. También compró un baúl para guardar sus pociones de repuesto, su biblioteca y su dinero. Estaba cerrado con un sello de sangre que garantizaba que solo él y aquellos con su permiso expreso pudieran abrir el baúl. Llevaba el baúl en un collar encantado para ser invisible y solo él podía quitarlo. Comenzó a aprender más protecciones que podrían ayudar a asegurar su base de operaciones. Antiaparición, traslador basado en firmas, repelente, confundus y cualquiera que tratara con la intención fueron los que estudió extensamente. Se apareció de regreso a la cámara y comenzó a leer sobre hechizos curativos, hechizos de glamour y cualquier cosa que pudiera salvarle la vida y permitirle algo de anonimato. Los mortífagos jugarían para siempre, y su selección de hechizos reflejaría eso, por lo que Harry también comenzó a practicar contra maldiciones, para cubrir una amplia gama de hechizos oscuros. Había ido y recuperado la varita de Dumbledore de la torre de astronomía, solo para que disparara chispas doradas desde la punta cuando la recogió. Sintió una conexión con la varita. Uno mucho más profundo de lo que sentía con su varita de acebo y plumas de fénix. Su magia le cantó de una manera que no había experimentado antes mientras sostenía la varita. Mientras estaba eufórico, se encontró fascinado por el conocimiento que se derramaba en su mente. Hechizos antiguos y poderosos que ni siquiera había visto en la biblioteca de Salazar. La mayoría de ellos eran hechizos oscuros, pero los últimos eran principalmente hechizos basados en encantamientos, transfiguración y alquimia. La varita de Sauco. No sabía cómo se le ocurrió el nombre, pero acababa de materializarse en sus pensamientos. No estaba seguro de lo que significaba, pero decidió acudir a la única persona que sabía que tendría más conocimientos, Ollivander. A pesar de ser un poco excéntrico, cuando se trataba de varitas mágicas, Garrick Ollivander sabía de lo que estaba hablando. Consultar con Ollivander había sido siniestro y esclarecedor al mismo tiempo. Sr. Potter. Las leyendas dicen que la varita de Sauco, una de las reliquias de la muerte, es la más poderosa del mundo. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes de varitas creen que es un montón de tonterías. Una varita es simplemente un foco, Sr. Potter. No puede otorgarle invencibilidad a su maestro, pero siempre he tenido una teoría sobre cómo alcanzó un estatus tan legendario. Creo que esta varita corrompe intencionalmente al portador y le roba su conocimiento. Explicaría cómo quienes lo usaban podían realizar hazañas mágicas que se pensaban perdidas en el tiempo. Ha pasado por muchos maestros, acumulando hechizos y conocimientos a lo largo del camino, obligando a otros a buscarlo. Muchos pensaron que fue la varita la que le dio poder a su maestro, pero mi teoría parece correcta al coincidir con lo que afirmaste haber experimentado. Como Potter, eres descendiente del tercer hermano Peverell, Ignotus. El último descendiente de la familia Peverell. Por lo tanto, la varita familiar te ha reconocido como su verdadero maestro por sangre y magia. Estoy seguro de que incluso si os desarman, nunca os traicionará ni cambiará vuestras lealtades. El vínculo que veo formándose entre usted y la varita de Sauco es poderoso, Sr. Potter. Si estoy en lo cierto, si mueres, la varita morirá contigo, por lo que no será mejor que un elegante palo de madera. Con respecto a las otras reliquias, tu padre James a menudo les hacía bromas a otros con una capa de invisibilidad que, según decía, era una reliquia de la familia Potter. Nunca te preguntaste cómo una simple capa de invisibilidad podría durar generaciones. Mientras estuvo allí, había decidido hacerle una varita personalizada, ya que ser desarmado en una batalla era una posibilidad. Tener una varita de repuesto que le encajara perfectamente le daría una carta de triunfo que podría usar para sorprender y abrumar a sus oponentes. Ollivander había estado encantado de crear una varita personalizada, ya que no había hecho una en años. Harry le regaló el diente de basilisco, un par de fibras del corazón y 3 viales de veneno. Superando su sorpresa inicial por la rareza de los ingredientes, llevó a Harry a la parte de atrás para comprobar si había otros posibles ingredientes principales. Resultó que Harry era compatible con el corazón del colacuerno húngaro con el que había luchado durante la primera prueba del torneo de los 3 magos.
También proporcionó algo de su sangre para estabilizar los ingredientes, ya que Ollivander afirmó que eran poderosos y quisquillosos. Con sus materiales elegidos y Ollivander entusiasmado por experimentar, salió de la tienda con la promesa de recibir la varita después del funeral de Dumbledore. Apareciendo de regreso a la cámara, continuó su preparación para luchar contra los mortífagos mientras esperaba que llegara el día del funeral. Había escrito un pequeño pero sincero elogio que hablaba de su admiración por Dumbledore y de cómo admiraba al hombre como si fuera un abuelo. Logró tragarse su desprecio por el hombre y expresarlo adecuadamente cuando llegó el día. Se había atragantado un par de veces mientras se maldecía a sí mismo por escribir una tontería tan emotiva que ni siquiera podía decirla sin ahogarse con el olor a mierda. El público, sin embargo, lo había disfrutado todo. Aquí estaba el santo niño que vivió, el Gryffindor dorado, emocionándose por la muerte de su mentor abuelo sustituto. Había usado un hechizo proporcionado por la varita de Saúco para transfigurar un palo al azar en una réplica de la varita de Saúco y lo colocó dentro de la tumba de Dumbledore. Se vería y se sentiría auténtico, pero sería solo un palo. No había manera de que Voldemort perdiera la oportunidad de convertirse en el maestro de la varita de Saúco. Deseó poder estar allí para ver el rostro de Voldemort cuando se diera cuenta de que no funcionaría para él. Con suerte, mataría a un par de seguidores que intentaban convertirse en el nuevo maestro. En lo que a Harry concernía, el único mortífago bueno era uno muerto. Nadie fue capaz de ver a través de la fachada de tristeza que tenía Harry, excepto una persona. Luna Lovegood. El adorable bribón se había acercado a Harry y le había mencionado que los Blibberingham Dingers le habían dicho que sentía exactamente lo contrario de lo que decía. Merlín, como amaba su extravagancia. Ella siempre había tenido el extraño don de saber cosas que no debía, y eso había desconcertado a Harry en múltiples ocasiones. Ollivander llegó y le entregó la nueva varita a Harry después del funeral. Este es su nuevo compañero, Sr. Potter. 13 y 1/7 pulgadas. Un núcleo completamente líquido hecho de fibras de corazón de basilisco y dragón derretido en veneno de basilisco estabilizado con su sangre, encerrado en marfil de basilisco milenario. Inquebrantable y potente, excelente para transfiguraciones, encantamientos y artes oscuras. Me atrevo a decir que esta es una de las varitas más potentes que jamás haya creado. Me tomé la libertad de grabar algunos glifos rúnicos secretos de la familia Ollivander dentro de la carcasa que ayudan y amplifican el flujo de la magia. Es la única varita que no es empuñada por un miembro de mi familia y que tendrá estos glifos, y te agradecería que los mantuvieras en secreto. Harry le hizo un juramento de secreto para no hablar sobre los glifos rúnicos en su varita y fue a abordar el expreso de Hogwarts por última vez. El verano siguiente había sido mejor que todos los anteriores. Había advertido a los Dursley sobre Voldemort y, como cobardes que eran, huyeron lo más lejos posible. Lo dejaron solo en la casa durante una semana antes de que la orden decidiera trasladarlo a Grimmauld Place. Cuando buscaba su habitación, casualmente descubrió quién era R.A.B. Regulus Arcturus Negro. El hermano menor de Sirius. En su calidad de Lord Black, le había exigido a Creacher que le dijera la ubicación del relicario, solo para descubrir que Mundungus Fletcher lo había robado después de la muerte de Sirius en el Departamento de Misterios. Mientras estuvo allí, pasó la mayor parte de su tiempo en la biblioteca estudiando los distintos tomos o practicando sus hechizos y rompiendo barreras en la sala de duelo. Mientras estaba en la biblioteca, conoció el retrato de Arcturus Black III, su tío abuelo materno. A Arcturus le informó sobre la historia de la familia Potter, particularmente las hazañas de su abuelo Charles Potter. A Arcturus le habló de la bóveda de Peverell y de cómo contenía el grimorio familiar, que se decía que contenía algunos de los rituales de mejora más potentes escritos por la propia Morgana Le Fay. Pasó casi 2 meses y medio hablando y planificando con Arcturus sobre la guerra y la búsqueda del Horrocrux. Resultó ser una fuente de información sobre tácticas de unidades pequeñas y magias de batalla útiles y cadenas de hechizos. Cuando salía de Grimmauld Place para asistir a una boda en Devereux, a Arcturus le dio un consejo de último momento. Esas palabras se convirtieron en el ideal por el que viviría durante los siguientes 5 años de su vida. Cuando luches en esta guerra, ten en cuenta las famosas palabras del general Muggle estadounidense George Patton, que Dios tenga piedad de mis enemigos porque yo no lo haré. Tus enemigos son animales que no tienen reparos en torturar y asesinar a inocentes, Harasan, trátalos como corresponde y no muestres cuartel. Asintiendo estoicamente, Harry había abandonado Grimmauld Place, sin saberlo, por última vez. Había ido a la madriguera y se había reunido con los traidores, quienes estaban haciendo todo lo posible para desempeñar sus respectivos papeles. Ginny le hizo varias insinuaciones, Hermione lo regañaba y lo abrazaba más a menudo, y Ron se mantuvo callado y comprensivo por una vez. Si no hubiera sido testigo de primera mano de su traición, habría pensado que eran los mejores amigos del mundo. Mientras estuvo allí, se reunió con Fleur Delacour, la campeona de los 3 magos de Beauxbatons. El cuarto Bela se había mudado a Inglaterra y había aceptado un trabajo en Gringotts para convertirse en rompemaldiciones. Conoció a Bill Weasley en el trabajo y empezaron a salir. Unos meses más tarde, se iban a casar. Se había dado cuenta de lo extraño que había estado actuando y había tomado medidas drásticas. Al entrar a su habitación, había lanzado un hechizo silenciador en la puerta y una atadura corporal sobre ella. Le obligó a tragar una poción de lavado y los efectos fueron inmediatos. Corriendo al baño, vomitó las diversas pociones que le administraron durante las siguientes horas y regresó como una persona diferente. Mientras ella estaba indispuesta,
Rufus Scrimgeour la había llamado para distribuir los artículos enumerados en el testamento de Dumbledore. Harry recibió la snitch que había atrapado en su primer juego en Hogwarts. Sabía que el Gauntlet Ring estaba dentro y tardó menos de 10 minutos en abrirlo. La contraseña había sido bastante vulgar. Se sintió un poco insultado por la facilidad con la que se resolvió el enigma. Había reconocido la piedra incrustada en el anillo como la última reliquia de la muerte, la piedra de la resurrección. Para comprobar si la leyenda tenía alguna validez, giró la piedra 3 veces en su mano y esperó. Había sido recibido por una ilusión en la que veía a sus padres y a Sirius animándolo a caminar hacia la muerte. Casi explotó y arrasó la madriguera, pero logró contener su ira detrás de sus barreras de oclumancia. La boda comenzaba en unas horas y Fleur logró recuperarse de los efectos de la poción Flashing. Envió una carta para impedir que sus padres vinieran. Planeaban huir mientras comenzaba la boda y ella regresaría a Francia. Eso no había funcionado bien, ya que Kingsley había enviado un patronus informándoles que el ministerio había caído mientras Fleur estaba empacando sus cosas. Esto dejó a Fleur incapaz de salir del país ya que había sido cerrado y se habían restringido todas las formas de viajes internacionales. Escaparon a Gringotts cuando los mortífagos atacaron la tienda de bodas y Harry fue a recuperar el grimorio de Peverell. Pasó por 3 pruebas y pasó cada una con un esfuerzo significativo. Después de esto, conoció a la propia Morgana Le Fay. Ella le informó de su conexión con la familia Peverell y lo declaró oficialmente como el nuevo Lord Peverell, convirtiéndolo así también en príncipe Le Fay. Ragnok estaba encantado con el regreso de la familia Le Fay y extendió la mano amiga de la nación Goblin contra Voldemort. Harry aceptó su oferta y se entrenó con un maestro de armas, falsificador y rompemaldiciones Goblin. El razonamiento es que necesitaría luchar, poder mantener o reparar sus armas y también irrumpir en lugares seguros. En lugar de utilizar a los duendes para sacarla del país, Fleur decidió quedarse y luchar. Tenía múltiples razones para elegir ayudar a Harry. Había salvado la vida de su hermana durante el torneo de los 3 magos. También había protegido su pureza liberándola de la influencia de múltiples pociones. Eso era algo que Bella consideraba sagrado y Fleur decidió honrar sus deudas luchando junto a él. Después de meses de entrenamiento y de romper gradualmente todos los bloqueos que Harry tenía en su magia, nunca se había sentido mejor. Morgana lo había entrenado en runas antiguas y él había obtenido la ayuda del duende para adquirir los ingredientes para los diversos rituales de mejora que completó. Los duendes también habían logrado localizar y destruir uno de los horrocruxes, la copa de Hufflepuff, durante una auditoría de las bóvedas conocidas de los mortífagos. Mientras tanto, los duendes habían sido informados de los horrocruxes y se habían propuesto encontrar alguna noticia sobre Mundungus Fletcher y el relicario. Después de un mes de búsqueda, se enteraron del arresto de Dang por parte de los Arouras. Entonces, la primera misión de Fleur y Harry fue infiltrarse en el ministerio y asegurar el relicario. A pesar de algunos contratiempos, lograron completar la misión y regresar sanos y salvos. Después de una misión exitosa en el ministerio para recuperar el relicario de Slytherin, Harry y Fleur dejaron Gringotts para ir a buscar los horrocruxes restantes. Durante el día, revisaban las notas de Harry y practicaban para mantener sus habilidades en forma. Durante las noches, Harry entrenaba con Morgana para controlar su nuevo poder y aprender sobre runas antiguas que podría usar para encantar objetos que pueden ayudarlo en una pelea. Mientras acampaban en el bosque, se aseguraron de mantenerse actualizados sobre lo que estaba sucediendo en el ministerio y el público mágico británico en general. No fue ninguna sorpresa que el profeta se hubiera desplomado y se hubiera convertido en el portavoz del nuevo régimen de Voldemort. Quien dijo algo acerca de que los periodistas mágicos tuvieran más integridad que los muggles. En un número, Harry encontró una foto suya en la mayor parte de la portada con las palabras grandes indeseable no 1 impresas en letras grandes y en negrita arriba. Una nota en la parte inferior reclamaba una recompensa de 10.000 G por su cabeza. Sinceramente, se sintió un poco insultado. Para sus señorías, 10.000 G era una gota en el océano. Seguramente el propio Voldemort pensó que valía más que eso. Por otra parte, no le sorprendió ver que el nuevo ministro de magia, Lucius Malfoy, siempre fue conocido por ser un tacaño del más alto nivel. Cuando no pasaba horas acicalándose, era cómplice del genocidio de los hijos de muggles británicos. Les tomó un par de meses, pero con la ayuda de los duendes, Fleur y Harry pudieron irrumpir en los campamentos y liberar a los hijos de muggles que estaban encarcelados allí. Algunos de ellos se unieron para luchar contra los mortífagos, pero muchos otros optaron por huir de Inglaterra. Fue decepcionante verlo, pero Harry no los había detenido. Para aquellos que se quedaron, Harry se acercó al único otro grupo británico de resistencia mágica que existe, la Orden del Fénix, para establecer una alianza. Junto con los miembros originales de la Orden, algunos de los cuales eran Arouras, pudieron desarrollar rápidamente las habilidades de combate de sus amigos para convertirse en luchadores capaces. Alastor Ojo-Locomudi había sido uno de los instructores más eficaces de los que Harry había tenido el placer de aprender. El hombre había arraigado en él una sensación de constante conciencia situacional y paranoia que le había salvado la vida en numerosas ocasiones. La guerra contra los mortífagos había sido despiadada. Le tomó un poco de tiempo a la Orden finalmente superar la limitación de no matar que Dumbledore les había lavado el cerebro para que adoptaran. Solo después de la horrible desaparición de Dedalus Diggle decidieron colectivamente que ya era suficiente. Si bien los mortífagos inicialmente se sorprendieron por las nuevas reglas de enfrentamiento y la voluntad de matar de la Orden, no duró mucho.
Habían estado matando a otros durante mucho tiempo, por lo que cuando sus enemigos finalmente comenzaron a contraatacar, eso solo los hizo luchar más duro. El impulso estaba de su lado y la moral estaba alta. La orden parecía encontrarse en una situación desesperada. A pesar de sus mejores esfuerzos, en 2 años, la orden se había reducido a solo 3 miembros. Rimas había elegido llevarse a Fenrir Greyback con él en un acto final de desesperación y venganza, y eso había afectado gravemente a Harry. Sin Rimas, había perdido la conexión final que tenía con sus padres. Hogwarts, el colegio que había sido su hogar lejos de los Dursley, se había convertido en un campo de batalla en más de una ocasión. Los mortífagos habían tratado de mantener la escuela en funcionamiento y utilizaron a los niños como palanca para mantener a raya a los profesores y a las familias nobles. Reemplazaron Dada con una clase de artes oscuras donde los estudiantes de Slytherin demostrarían su aprendizaje a sus compañeros de clase. Diariamente los estudiantes hacían tragar propaganda contra aquellos de sangre impura. Las protecciones de Hogwarts eran magia antigua, pero Harry pudo infiltrarse en el castillo a través de los pasadizos menos conocidos que le mostró el mapa del merodeador. Ayudó que la magia del castillo no reconociera al nuevo director, Severus Snape. La batalla que siguió para recuperar el control de Hogwarts dejó 2 profesores y 3 estudiantes muertos, además de varios otros heridos. Al final, los mortífagos fueron rechazados y expulsados, pero el precio había sido demasiado alto. Después de la batalla, se corrió la voz entre el público en general y los padres llegaron en masa para retirar a sus hijos de la escuela y escapar del país. Algunos de los estudiantes de sangre pura más viejos nacidos de Muggles y más independientes decidieron unirse al grupo de Harry y luchar contra Voldemort. 2 días después, el castillo había sido asaltado por fuerzas de mortífagos lideradas por el propio Voldemort. Retomaron el control del castillo, pero Harry y sus aliados se aseguraron de no dejarles nada cuando regresaron. La biblioteca había sido trasladada a un lugar secreto, todos los profesores habían empacado y se habían ido, la oficina del director había sido limpiada e incluso la sala de los menesteres no se había salvado. Desafortunadamente, Harry no había podido encontrar el anillo de Potterlord que Dumbledore había escondido, por lo que se dio por vencido. Decir que Voldemort había estado enojado por la pérdida era quedarse corto. Él y sus hombres se pusieron en pie de guerra, masacrando a todos los que eran sospechosos de trabajar para la resistencia. Sin todos los niños, ya no podía obligar a los lores a trabajar con él. Varios ya habían escapado de Inglaterra, por lo que sus planes de utilizar sus recursos se habían arruinado. Sin embargo, había seguido adelante y trabajado constantemente para unir a todo el ministerio y al público con él. En lugar de depender de los lores para que contribuyeran con su riqueza, apuntó a la fuente, Gringotts. Los duendes eran criaturas inherentemente codiciosas, y la traición tendía a ser bastante común entre los de la nación. Salvo por las relaciones de sangre y aquellas en las que se refería al honor personal y del clan, la mayoría de los goblins eran bastante pragmáticos en lo que respecta a sus lealtades. Voldemort pasó mucho tiempo buscando al duende adecuado y encontró a Griphook, un humilde buscacámaras que había sido ignorado para ascensos varias veces. Con un poco de persuasión mezclada con el típico carisma y promesas de poder, Voldemort pudo convencer a Griphook de rebelarse y derrocar al Rey Goblin y al Alto Consejo. Había sido necesario casi un año de preparación, pero cuando atacaron, nadie estaba preparado para las consecuencias. Ragnarok había muerto, logrando proteger las primeras 10 bóvedas colapsando el pasadizo y cerrando la entrada con protecciones de sangre específicas del clan. Los miembros del Alto Consejo fueron asesinados directamente y la nación se había sumido en el caos al haber asesinado a todos sus líderes. Con la ayuda de las fuerzas de Voldemort, Griphook pudo asegurar su posición como el nuevo Rey Goblin.